Madrid, 2025. Mientras España entera observaba cómo Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno, cruzaba las puertas de los juzgados con el rostro impávido y la mirada fija, pocos sabían que dentro de las oficinas ministeriales existía una mano invisible que tejía una red de protección a su alrededor. Esa mano pertenecía a Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior, ex juez de la Audiencia Nacional, y ahora el hombre más cuestionado de España. Pero el 14 de marzo de 2025, en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán iba a hacer visible esa mano ante toda la nación. Iba a arrancarla de las sombras y exponerla bajo los focos implacables de la verdad. Pero ¿cómo llegó un ministro del Interior a convertirse en el escudo personal de una investigada? La respuesta estaba en el bolsillo interior de la chaqueta de Pepa Millán. Una fotografía que lo cambiaría todo. El hemiciclo bullía con el murmullo típico de las sesiones de control. Diputados revisaban papeles, otros consultaban sus teléfonos, algunos conversaban en voz baja. Fernando Grande Marlaska ocupaba su escaño ministerial con esa expresión de serenidad profesional que había perfeccionado durante décadas en la judicatura. Traje oscuro impecable, corbata discreta, las manos entrelazadas sobre la carpeta azul del ministerio. Era la imagen del funcionario intachable, del servidor público que todo lo hace conforme a derecho. Pero cuando el presidente de la Cámara anunció el turno de Vox, algo cambió en el ambiente. Pepa Millán se levantó de su escaño como un resorte. 38 años, abogada criminalista, diputada desde hacía apenas 2 años, pero con una reputación ya labrada a fuego. La mujer que no se callaba, la voz que perforaba las mentiras institucionales, la parlamentaria que había convertido cada intervención en un acto de justicia popular. Su melena castaña recogida en una coleta firme, el traje pantalón negro sin ornamentos, y en los ojos esa chispa peligrosa que precedía a las tormentas. Caminó hacia el atril con pasos medidos. El silencio se extendió como una mancha de aceite. Marlaska la observó con aparente tranquilidad, pero quienes conocían sus gestos notaron el ligero apretón de mandíbula, el casi imperceptible ajuste de su corbata. Sabía lo que venía, o creía saberlo. Señor ministro, comenzó Pepa Millán, y su voz era miel envenenada. Solo tengo una pregunta muy sencilla para empezar. El 23 de enero de este año, ¿dónde estuvo usted entre las 16 y las 19 horas? La pregunta cayó como una piedra en agua quieta. Específica, concreta, peligrosa. Marlaska parpadeó. Una sola vez. Pero fue suficiente. Diputada Millán, no tengo por costumbre memorizar mi agenda con ese nivel de detalle retrospectivo, respondió con una sonrisa profesional. Pero puedo asegurarle que todo lo que hice ese día, como cualquier otro, fue en estricto cumplimiento de mis funciones ministeriales y dentro del marco legal establecido. Era la respuesta perfecta. La respuesta entrenada. La respuesta que no decía absolutamente nada. Pepa Millán sonrió. No fue una sonrisa amable. ¿No lo recuerda? ¡Qué curioso! Porque yo sí lo sé, señor ministro. Ese día usted estuvo en el Palacio de la Moncloa, en una reunión no oficial, sin registro en la agenda pública. Hizo una pausa calculada. ¿Y sabe con quién se reunió? Con el equipo legal privado de Begoña Gómez. El hemiciclo explotó. Gritos de la bancada del PSOE, aplausos atronadores desde Vox y el PP, golpes en los escaños, el presidente pidiendo orden con la campanilla. Pero nada de eso importaba ya. La granada había sido lanzada. Para entender la magnitud de lo que estaba ocurriendo, hay que retroceder 6 meses en el tiempo. Septiembre de 2024. Los medios de comunicación afines al gobierno aún intentaban minimizar el caso Begoña Gómez como lawfare, persecución política, invención de la ultraderecha. Pero los hechos eran tozudos. Contratos públicos adjudicados a empresas que ella había recomendado, cátedras universitarias creadas a medida, cartas de recomendación institucionales desde la Moncloa para negocios privados. El olor a tráfico de influencias era tan denso que ni el perfume más caro podía disimularlo. Y en medio de ese vendaval, el Ministerio del Interior comenzó a moverse. Pero no como debería moverse un ministerio en un caso de corrupción.
no hacia adelante, sino hacia los costados, creando cortinas de humo, desviando atenciones, filtrando información selectiva, ralentizando investigaciones paralelas. Fernando Grande Marlaska, el hombre que había perseguido a ETA como juez, ahora parecía perseguir a quienes perseguían a Begoña Gómez. Los primeros en notarlo fueron los propios agentes, mandos intermedios de la Policía Nacional, que veían cómo sus informes sobre ramificaciones del caso Gómez se quedaban atascados en ventanillas administrativas. Investigadores de la Unidad Central Operativa, UCO, que recibían órdenes de priorizar otros asuntos. Comisarios que eran trasladados sutilmente cuando hacían demasiadas preguntas. Uno de esos comisarios, bajo protección de anonimato, declaró meses después a un medio digital: "No nos dijeron que paráramos. Nunca lo dicen así. Te dicen que no es prioritario, que faltan recursos, que hay que ser cautos. Pero el mensaje es claro. Esta investigación no debe avanzar". Y todo ese aparato de contención tenía un arquitecto. Un hombre que conocía cada palanca del poder policial español: Fernando Grande Marlaska. Pepa Millán no había llegado a ese atril con meras sospechas. Durante 3 meses, su equipo había trabajado en silencio. Contactos con funcionarios descontentos, revisión de registros de acceso a Moncloa, obtenidos mediante peticiones parlamentarias, análisis de movimientos ministeriales, incluso geolocalización de vehículos oficiales mediante datos públicos de escoltas policiales. Y luego llegó la foto. La había conseguido un periodista freelance que cubría las inmediaciones de Moncloa casi por inercia. 23 de enero, 16:47 horas. Un Mercedes negro ministerial entrando por la puerta trasera del palacio, la que no usan los visitantes oficiales, y bajando de él, inconfundible incluso en la imagen granulada, Fernando Grande Marlaska. Pero no iba solo. Con él, 2 hombres identificados posteriormente como Antonio Camacho y Javier López, socios del bufete que defendía a Begoña Gómez. Cuando Pepa Millán proyectó esa imagen en las pantallas del Congreso, el tiempo se detuvo. «Señor ministro», su voz era ahora un escalpelo, «no le he preguntado si cumplió la ley. Le he preguntado por qué se reunía secretamente con los abogados de una investigada, mientras usted, como ministro del Interior, tiene bajo su mando a las fuerzas de seguridad que podrían colaborar con esa investigación». Marlaska se había puesto de pie, su rostro ahora tenso, las manos aferradas al atril frente a él. «Diputada, esa reunión fue estrictamente protocolaria. Se me consultó sobre aspectos de seguridad relacionados con...». La voz de Pepa Millán retumbó en el hemiciclo. «No hubo ningún informe de seguridad generado ese día. No hubo ningún protocolo activado. Lo que hubo fue una coordinación para blindar a Begoña Gómez usando recursos públicos y su posición ministerial. Y voy a demostrarlo». Lo que siguió fue una disección quirúrgica. Pepa Millán desplegó documento tras documento, cada uno más devastador que el anterior. Documento 1. Un correo interno de la Secretaría de Estado de Seguridad, filtrado por un funcionario anónimo, donde se ordenaba extremar cautela en la cesión de información judicial relacionada con casos sensibles de perfil público. Fechado 3 días después de que Begoña Gómez fuera citada a declarar. Documento 2. Informes de seguimiento de manifestaciones contra Begoña Gómez, que jamás fueron realizados sobre manifestaciones similares contra otros políticos. Una doble vara de medir. Una obsesión por controlar la narrativa. Documento 3. Cambios inexplicables en la cúpula policial. 5 comisarios clave transferidos en menos de 2 meses. Todos ellos con historial de colaboración estrecha con la justicia en casos de corrupción. Y finalmente, el golpe de gracia. Señor Marlaska. Pepa Millán sacó su teléfono móvil. ¿Recuerda usted una llamada que hizo el 7 de febrero al comisario general de Policía Judicial? Le refrescó la memoria. Fue a las 22:34. Una hora extraña para hablar de asuntos rutinarios, ¿no cree? El silencio era absoluto. Marlaska había palidecido. Pues resulta que esa llamada fue registrada por el propio comisario en su diario oficial,
como protocolo interno. Y en sus anotaciones dice textualmente, leyó desde la pantalla. El ministro solicita que se extreme la discreción en las actuaciones relacionadas con el caso judicial 1547/2024. Ese número de caso, señor ministro, corresponde a la investigación de Begoña Gómez. Extremar la discreción. 3 palabras que sonaban inocentes, pero que en el argot policial significaban algo muy específico. Frenar sin dejar rastro. Marlaska intentó recomponerse. Habló de contexto malinterpretado, de protocolos de confidencialidad necesarios en casos mediáticos, de responsabilidad institucional. Pero sus palabras sonaban huecas, como el eco de una excusa repetida demasiadas veces. Pepa Millán no había terminado. Usted no es solo ministro, señor Marlaska. Usted fue juez de la Audiencia Nacional. Usted sabe perfectamente que lo que ha hecho se llama obstrucción a la justicia. Usted sabe que usar su cargo para proteger a un investigado es prevaricación. Y usted sabe, su dedo índice apuntó directamente hacia él, que si cualquier ciudadano español hiciera lo que usted ha hecho, estaría siendo investigado en este momento. Los aplausos estallaron desde la bancada de la oposición. Los diputados del PSOE gritaban, «¡Vergüenza! ¡Esto es acoso!». Pero nada podía tapar lo evidente. El escudo había sido destrozado. ¿Sabe cuál es la diferencia entre un español de a pie y Begoña Gómez cuando son investigados? Preguntó Pepa Millán, ahora mirando directamente a las cámaras, a los millones de españoles que veían el debate. Que el español de a pie enfrenta todo el peso de la ley. Y Begoña Gómez tiene a Fernando Grande Marlaska interponiéndose entre ella y la justicia. Hizo una pausa. Dejó que sus palabras se asentaran en la conciencia colectiva. Ustedes no son gobierno. Son cómplices. Esa noche, Madrid ardió. No con fuego, sino con indignación. Miles de personas se congregaron espontáneamente en la Puerta del Sol, en la Plaza de Colón, frente al Congreso. Pancartas con el rostro de Marlaska tachado, cánticos pidiendo su dimisión, banderas españolas ondeando bajo el cielo nocturno. ¡Justicia igual para todos!, era el grito unificador. Pero también se oían otros. Marlaska cómplice. Fuera el gobierno corrupto. España no se vende. Los medios internacionales comenzaron a cubrir el escándalo. The Guardian tituló, Spanish Interior Minister accused of shielding PM's wife from corruption probe. Le Monde analizó, la crisis institucional que secull España de Sánchez. Hasta The New York Times dedicó un editorial a la erosión del Estado de Derecho en España. Dentro del PSOE comenzaron las fisuras. Diputados veteranos, alcaldes de provincias, incluso algunos ministros en privado expresaban su incomodidad. El nombre de Marlaska había pasado de ser un activo a ser un lastre. Pero Pedro Sánchez, con esa habilidad suya para resistir tempestades políticas, salió en rueda de prensa al día siguiente con un mensaje ensayado. Tengo plena confianza en el ministro Grande Marlaska, cuya trayectoria profesional es intachable. Esto es una campaña orquestada por la extrema derecha para desestabilizar al gobierno legítimo de España. Era la estrategia de siempre: negar, contraatacar, victimizarse. Semanas después del enfrentamiento en el Congreso, Fernando Grande Marlaska seguía siendo ministro del Interior. Begoña Gómez continuaba su batalla legal, protegida por el mejor equipo de abogados que el dinero y las influencias podían comprar. Y el caso seguía avanzando, a paso de tortuga, por los juzgados españoles. Pero algo había cambiado irreversiblemente. Pepa Millán había logrado lo que parecía imposible: hacer visible lo invisible, exponer la maquinaria de protección que opera en las sombras del poder. Demostrar que en España existe una justicia de 2 velocidades, una para los conectados, otra para el resto. En su despacho del Congreso, Pepa Millán archivaba las últimas pruebas recopiladas. Sabía que esto no había terminado. Marlaska podría resistir, el gobierno podría aguantar, pero la verdad, una vez liberada, no vuelve a su jaula. ¿Crees que dimitirá?, le preguntó su asistente parlamentario. Pepa Millán miró por la ventana hacia el Congreso iluminado en la noche madrileña. No importa si dimite o no,
Lo que importa es que ahora todos saben quién es realmente. Y en política, una vez que pierdes la credibilidad, ya eres un hombre acabado. Solo que él aún no lo sabe. Porque en el fondo, el verdadero veredicto no lo darían los tribunales ni el Congreso. Lo daría la historia. Y la historia, cuando se escribe con hechos irrefutables, es implacable. ¿Se ha roto el Estado de Derecho en España? Cuando un ministro del Interior, guardián institucional de la seguridad y el orden público, utiliza su posición para proteger a un investigado por corrupción, ¿qué queda de la división de poderes? Cuando las fuerzas de seguridad reciben instrucciones de extremar la discreción en casos políticamente sensibles, ¿qué confianza pueden tener los ciudadanos en que la justicia sea ciega? Fernando Grande Marlaska puede argumentar legalidad, procedimientos, contextos, pero la ciudadanía española ya ha emitido su veredicto en las calles, en las redes sociales, en las encuestas que muestran una caída histórica de confianza en las instituciones. Y Pepa Millán lo sabía cuando dio ese golpe magistral en el Congreso. No buscaba solo la dimisión de un ministro, buscaba algo más profundo y duradero, que ningún español volviera a mirar al gobierno con ingenuidad. Porque el día que Pepa Millán destrozó el escudo de Marlaska, no fue solo un duelo parlamentario. Fue el día que España entera se preguntó, si ellos se protegen así entre sí, ¿quién nos protege a nosotros? Y esa pregunta, más que cualquier investigación judicial, es la que no dejará dormir tranquilo a nadie en la Moncloa.